abrir nuestras Bíblias em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo, ¿qué es? Árbol de vida. O sea, el justo da fruto. Y el que gana almas, ¿qué es? Sábio. Esos versículos no están juntos por azar. ¿Sabe por qué están juntas esas dos frases en el mismo versículo? Porque el fruto del justo es ganar almas. Por eso dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El justo por la sangre de Cristo, la persona que ya se arrepintió de sus pecados, entregó su vida a Cristo y anda en los caminos de Dios, esa persona es justificada por la sangre de Cristo. Sin importar lo que hizo de aquí para atrás, a partir de ese momento que recibe a Cristo, Dios lo declara justo. ¿Por qué? Porque él fue lavado por la sangre de un justo. Jesús murió en la cruz para perdonar sus pecados, y esa persona aceptó la justicia de Dios o la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios mira a una persona que ya aceptó a Cristo y anda en los caminos de Dios, Dios no ve a esa persona, Dios ve a Cristo en ella. Porque si Dios viese solamente mi pecado, yo no podría andar con Dios, porque Dios no comparte el pecado. Pero cuando acepto a Cristo, Dios me mira a mí, y aunque mi pecado está, Dios ve la sangre de Cristo que cubre mi pecado, que satisface la justicia de Dios, que satisface el patrón perfecto de justicia de Dios. Entonces, la Biblia dice, el fruto del justo, el justo da fruto. Cuando una persona no da ningún fruto, posiblemente aún no ha sido justificado en Cristo Jesús. Porque la Biblia dice, el fruto del justo, si el justo da fruto, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué significa ser árbol de vida? ¿Usted ha ido alguna vez al campo y ha visto qué pasa cuando la gente está andando por los senderos del campo con hambre? Yo crecí una parte de mi vida, no toda mi vida, una parte en el campo, de ir a andar así 8 o 10 kilómetros para ir a pescar allá en una quebrada. Y a veces salíamos de la casa y a mitad de camino da un hambre tremendo, ¿no? Y usted, a mitad de camino, pasábamos entre las haciendas. Eso a 35 anos atrás, casi 40 anos atrás, éramos niños e veíamos allí, entre essas haciendas, en los caminos, muitos árboles, algunos com frutos e algunos sem frutos. ¿Qué pasa quando encontrávamos um árbol com fruto? Todo el mundo queria acercar-se para comer del fruto. Una persona que es justa en Cristo Jesús es ese árbol com fruto. Por eso dice ahí, el fruto del justo es árbol de vida. Es essa persona que todo el mundo ve algo bueno en él. E não hablo de dinheiro, não hablo de coisas materiais, não hablo de aparência. La gente sabe onde há fruto espiritual. Quando há justo em Cristo Jesús, a donde chega, a paz de Deus chega com ele. La alegria, el gozo, la presencia de Deus. Então, as pessoas vê que ele anda com Cristo, vê que é árbol lleno de fruto, e a gente quer acercar-se. Quer desse fruto, diz, oiga, dame pouquito de eso que tienes. Dame pouco de eso que tu tienes. Por eso dice, el fruto del justo es árbol de vida. El justo se convierte en un árbol de vida. Y ahí dice, y el que gana almas es sabio. Aquí quiero detenerme por un tiempo y desarrollar esos 3 puntos del mensaje de hoy en esta frase. El que gana almas es sabio. Quando você acepta a Jesucristo, há 2 etapas em la vida cristiana. A primeira etapa, quando aceptamos a Cristo, é que nós chegamos e solamente comemos del fruto que outros árboles que já estão com Cristo maduros, dando fruto, nos dão. Há chamado de Deus a venir a receber. Pero depois de que nós estamos com Cristo, caminhando com Ele, começamos a madurar em las coisas de Deus, há outra etapa. El chamado agora é a dar fruto. Seguimos comendo, obviamente.
Seguimos alimentándonos espiritualmente. Eu sou pastor já há vários anos, e aún assim, cada vez que vengo aqui, os hermanos predicam, pastor Manuel Ivan, o pastor Edwin, em los cultos de la semana predica também Marcela, Gustavo, minha esposa. Cada vez que predicam, eu recebo. Cada vez que vou a uma célula, e isso que vou a mirar como está a célula, o grupo, vou a fazer um seguimento a los grupos, a ver que necessitamos fazer para melhorar os grupos. Pero cada vez que vou e me siento em uma silla, eu recebo palavra, me alimenta. Outro dia fui à célula de AID. Que prédica tão bonita, como me alimentou. Outro dia fui a uma delas de Soacha. Outro dia fui a la de Andy. Outro dia fui a la de Davi. E he ido a todas de la igreja. É um ciclo que vamos cada miércoles em uma diferente. E me siento nessa silla e recebo palavra. A vezes chego cargado com algumas coisas. Pero quando os hermanos estão predicando, é um árbol lleno de fruto que me está dando fruto. E eu como de la palavra, como desse fruto, e salgo restaurado. Pero, aún que eu, depois de que cresço nas coisas de Deus, sigo alimentando-me, pero agora Deus quer que me alimente, pero que também dê fruto. Eu recebo palavra, como de los frutos de outros, pero eu tenho que dar fruto, tenho que alimentar a outros que estão a mi alrededor, que necessitam del fruto que viene del Señor Jesús, que está en mi vida. Y el fruto es, el que gana almas es sabio. Diga conmigo, el fruto es ganar almas. Ahora, quiero hacer una pregunta aquí. La Biblia afirma que aquel que se dedica a ganar almas es sabio. ¿Por qué ganar almas nos da un corazón sabio? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque hace unos días predicamos aquí y dimos 7 respostas de como alcançar princípios, de como alcançar um coração sábio. Pero uno de ellos era este, es ganar almas. ¿Por qué ganar almas me hace sabio? ¿Por qué ganar almas me da un corazón sabio? Y la respuesta viene. La primera es, porque quien decide ganar almas ha hecho la mejor de todas las elecciones de su vida. Quien decide servir al Señor, esta es la decisión más sublime en nuestra vida. No hay ninguna decisión más altruista, más llena de amor, más llena de la compasión de Dios, que decidir, a partir de hoy, voy a ganar almas para el Señor. Hay muchas decisiones que tenemos que hacer en nuestra vida cuando andamos con Dios, pero de todas, la más sublime es prepararse para ganar almas para el Señor. Porque as outras decisões que hacemos por Deus são decisões buenas, pero eu las hago es más pensando en mí que en otros. Aceptar a Jesucristo es el mejor de todos los, no es un negocio, pero voy a usar ese término solo para que entendamos. Es el mejor de todos los negocios que puede existir. ¿Por qué? Porque yo solo recibo. Recibo a Cristo, Deus perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, soy salvo, me da su Espíritu Santo, me da la comunión con la iglesia, me da hermanos, me da amigos, me da personas que están orando por mí, que están pendientes de mí, personas que, mejor dicho, solo recibo. Recibo sanidad, recibo paz, recibo salud, Deus me prospera. Es el mejor de todos los negocios, si a esas vamos. Aunque no es un negocio, solo uso el término para dar a entender que usted solo gana por todos los lados cuando usted recibe a Cristo. Cuando usted decide congregarse juicioso, usted solo gana por todos los lados. Cuando usted decide dejar el pecado, usted gana por todos los lados. Pero cuando usted decide servir al Señor y ganar almas, usted sigue ganando para la eternidad. Pero aquí en el mundo, usted va a tener que dar. Ahora usted va a tener que dar a otros. Antes era solo recibir. Orem por mim, deem-me palavra, visitem-me, chamem-me, mira pastor, solo recibe. Pero quando você decide, vou a preparar-me para ser por outros lo que estos han hecho por mim, com mis pocas fuerzas vou a preparar-me. Não estou dizendo que você tem que ser um pastor, um líder, mejor dicho, um evangelista internacional, não me refiro a isso.
Pero todos los cristianos, sin ser pastores, ni líderes, ni pueden ser ganadores de almas, sin mucho esfuerzo, en su lugar de trabajo. ¿Cuánta gente en su lugar de trabajo está más angustiada de lo que usted cree? Que solo necesita una palabra, decir, mira, Cristo te ama. Ponerle la mano en el hombro y decir, Cristo te ama. Yo sé que está sufriendo, pero venga, yo quiero orar por usted. Lo invito a la iglesia. Eso es ganar almas. Y luego cuidar esa alma también, ¿no? No solo traerle y dejar suelto, no, sino que estar pendiente para que ella crezca en los caminos de Dios, se afirme. Mira, mi cuñado murió el año antepasado, creo. Mi concuñado se llamaba José Belmonte. Es un hombre que nunca colocó una corbata, nunca se subió a un púlpito, nunca hizo un curso de teología, pero se preparó en su iglesia, en la escuela dominical, hizo los cursos de preparación básicos, esos que damos acá, todos los domingos a las 8 de la mañana. Se preparó básicamente. Y él andando conmigo por la ciudad, de hecho allá son como 3 o 4 ciudades, una pegada a la otra, en el interior de San Pablo. Y él, cada ciudad que llegaba, pasábamos en frente a las iglesias, porque en Brasil hay una iglesia en cada esquina casi. Cada iglesia que pasábamos en frente, él decía, el pastor de esa iglesia lo gané para Cristo. Pasábamos delante de otra, el tesorero, los líderes de esa iglesia, gané a fulano, 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 trabajaba conmigo. Pasaba delante de otra iglesia, decía, gané aquí, impresionante. Y como el ministerio de ellos es un ministerio grande, que tiene iglesias por todo lado, y llegamos a la iglesia principal, y él decía, ese gané para Cristo, Eduardo, aquel gané para Cristo. Yo quedé impresionado. Él no lo decía en tono de querer exaltarse ni nada, sino que estábamos hablando del tema, y se prestaba la conversación, y la gente misma a veces también me decía que él lo había ganado para Cristo. Nunca puso una corbata, nunca pasó aquí adelante, pero era tremendo ganador de almas para Cristo. Él oraba por las personas, él se acercaba a las personas y luego decía, lo invito, yo sé que usted está sufriendo, yo estaba como usted, pero yo busqué de Dios y Dios me ayudó, Dios me bendijo, y lo invito a buscar del Señor. Y era tremendo ganador de almas. Escucha eso. La decisión de ganar almas para Cristo es la mejor de todas las decisiones que hemos hecho a los ojos de Dios. Porque es una decisión más allá de pensar en mi necesidad, es una decisión de pensar en suplir la necesidad de otros. Y eso toca profundamente el corazón de Dios. Jim Elliot, el misionero norteamericano, dejó una carrera promisora en su país y fue como misionero para el Ecuador. A los pocos meses de haber llegado al Ecuador, entró en una tribu para predicar el evangelio y lo mataron. Creo que de 26 años era. El mundo tembló cuando sucedió eso en 1946. Pero antes de morir, él fue muy criticado, porque la gente decía, ¿cómo vas a dejar todo lo que tienes aquí para ir a predicar a esas personas allá? ¿Cómo vas a dejar todo? Y él decía, yo no puedo sostener las cosas de este mundo, todas ellas pasarán. Y escribió, no es necio el que deja lo que no puede guardar para ganar lo que jamás va a perder. Todo lo que tengo en este mundo yo no lo puedo guardar, algún día tengo que devolver. Pero las almas que yo gano para Cristo, nunca más voy a perder. Si no podemos llevar nada de este mundo, entonces, ¿qué es lo que podemos perder de aquí? No podemos perder de aquí las almas que ganemos, los discípulos que formemos para Cristo. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1:28 que el apóstol Pablo decidió ser un ganador de almas porque él tenía ese deseo. Él decía, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo decía, yo quiero cuando muera llegar delante de Dios, decir, Señor, te presento esa alma, te presento esa alma, te presento esa alma, que yo compartí tu amor con ellas.
Então, primeiro, ganar almas é sábio, porque é uma decisão sábia, é uma decisão que não é egoísta, é uma decisão que é pensando em alimentar a outros com a palavra de Deus. É uma decisão sábia. Segundo, ¿por qué ganar almas es sabio? Porque en el proceso de aprender a ganar almas, usted se hace sabio. Me encanta esa frase. Porque en el proceso de ganar almas, nosotros nos hacemos sabio. Mira, cuando nosotros estamos compartiendo el evangelio con las personas, cuando empezamos a hacerlo, nosotros, es como cuando uno tiene hijos. ¿Se han visto una pareja sin hijos? ¿Cómo son ellos? Felices, se abrazan, se quieren. Ay, mi vida, ay, mi amor, ay, carinho. E é só palavras dessa maneira. Você nunca los vê bravos. Você nunca los vê peleando, discutindo, coisas assim. Espera que tenham 5 filhos. Aí vem uma pressão tremenda, donde todo aquello que estava escondido em seu caráter, que parecia perfeito, sale a flote. E quando sale a flote, ¿qué tiene que hacer? Cambiar. E nós cambiamos muitas coisas, não é por nós, cambiamos por quem? Por causa de nossos filhos. É assim ou não? Quando temos filhos, nos volvemos que? Mais responsáveis, já não discutimos por bobada, não é assim? E quando há, estou falando a famílias cristianas, amém? E quando há algum motivo de discussão entre minha esposa e eu, nós que hacemos? Nos aguantamos e decimos, luego hablamos solo os dois en el cuarto piso, porque com os niños hablamos en el tercer piso, pero luego hablamos solo os dois en el cuarto piso, e aí uno tiene que disciplinar-se e aguantar e autoeducar-se. Quantas vezes uno quer gritar e não grita por los hijos? Quantas vezes uno quer dormir hasta mais tarde? Quando chega um fim de semana, um sábado difícil de trabalho, um domingo difícil de muitas atividades, a vezes na igreja, a vezes em lunes na manhã, quando suena esse reloj a las 3:50 da manhã, eu quero morir. Estou exagerando, obviamente, não me crean, niños, sino que uno quiere, mejor dicho, seguir durmiendo, ¿no? Quiere seguir durmiendo, sí. E aí, pero uno se acuerda de que, el colegio de los niños. Tengo que levantarme, não por mim, sino por ellos. E uno se levanta. Quantas vezes nos gustaría hacer coisas que sabemos que são malas, pero quando os hijos estão cerca, nos aguantamos e nos disciplinamos. Não é assim? Então, ter hijos nos hace que mejores personas, nos hace mais responsáveis. Alguém já disse aí, nos hace que mais sábios. Não é assim? Quantos estamos aqui? Ter hijos nos hace mais sábios. Agora, que passa? En el mismo princípio, seguindo o mesmo princípio, en el mundo espiritual sucede igual. Quando você começa a ter discípulos na igreja, você se hace sábio. ¿Por quê? Porque quando você está ganhando almas, antes você era um fosforito, qualquer coisa arrebentava. Há gente que me diz isso assim, pastor, eu não aguento nem média e vou arrebentando. Eu digo, hermano, como te falta? Como te falta? Mira, te diré uma coisa. Nós, os pastores, não somos perfeitos. A vezes também há coisas que nos enojam. Também há coisas, a vezes, que nos dá ira. Pero para que uma coisa me dê ira, escucha bem, não é qualquer coisa. Tem que ser uma tonelada de coisas. Porque Deus me ha venido entrenando em mais de 20 anos em como controlar minha ira. Então, quando me airo, entienda-me, não é qualquer coisa. Não é as pequeñeces que aira qualquer pessoa, porque por aí já passei há anos. De hecho, eu nunca me enojo com coisas personales.
porque alguém me ofendeu, porque me dijo, porque não me dijo, porque falou de mim, porque tal coisa. Nós já passamos esse nível há anos. Lo único que a vezes nos angustia e a vezes nos enoja é nossa impotência por querer fazer a obra de Deus e necessitamos apoio e necessitamos ajuda e a vezes vemos como as pessoas pisoteam a obra de Deus. Isso sim é lo único que eu creio que a vezes pero aún assim temos que melhorar e vamos melhorando, vamos subindo aqui. Assim que quando você vê um servo de Deus tenso ou enojado, entenda, ele está levando uma tonelada de cargas que você não é capaz de levar. Antes de juzgá-lo, pense, não, esse homem leva um peso que eu não posso levar nem sequer 10% de lo que ele está levando, talvez. Então, antes de juzgar, eu penso, Deus, ajuda-lo, oro por ele, ajuda-lo, Senhor. Então, pero volviendo ao tema, muitas vezes nós nos frenamos porque pensamos en el mal que poderíamos fazer a los discípulos, aqueles que hasta agora estão conhecendo del Senhor, e nos frenamos. Então, ganar almas me hace sábio. ¿Por que ganar almas te hace sábio? Porque você antes era um fosforito, todo reventava. Pero quando você está ganhando uma alma para Cristo, essa pessoa hace coisas que quando você vai arrebentar, você se acuerda, le estou predicando. Bueno, não é assim? É assim ou não? E você começa a disciplinar-se. E mientras você vai assumindo essas atitudes, Deus começa a transformar seu caráter. Escucha bem. Eu creio que Deus está interessado em transformar nossas vidas mientras nós le servimos, mais que na salvação de las almas. Porque se Deus quisiera ganar, quisiera, mejor dicho, traer juízo sobre o mundo inteiro nesse momento, e Ele quisiera que todo o mundo conozca o Evangelho, nesse momento Ele haria, conoce o Evangelho. Não estou dizendo que todo o mundo seja salvo, porque essa é uma decisão personal, porque há muitos aún que não han escuchado o Evangelho. Pero se Deus quisiera que todos escucharan o Evangelho assim, lo hace. Não estou dizendo que Deus vai tomar a decisão por la gente, pero apresentar-les o Evangelho. ¿Por que Deus me pide a mim que predique o Evangelho? ¿Sabe por quê? Porque Deus quer transformar-me mientras eu predico o Evangelho. ¿Você me entende? Quantos aqui sabem que você aprende muito mais quando você está ensinando que quando está aprendendo? Então, ganar almas. El que gana almas é sábio, porque ganar almas me hace entrar em um processo de autodisciplina que me hace sábio. Quantas pessoas, quando começam a servir ao Senhor, qualquer coisa los enoja, são quisquillosos, são sensíveis, nada les gusta, pero depois de estar um tempo servindo ao Senhor, liderando um grupo de crescimento, você chega a sua casa e é outra pessoa, é amável, é humilde. Pastor, que há que fazer? Eu pergunto, qual foi o milagre aqui? O milagre foi receber um grupo de 15, 20, hasta 25 pessoas em sua casa durante um ano, todos os miércoles. Ele tuvo que ser sábio. Tuvo que aprender a ser sábio. Tuvo que aprender a sonreír quando quer chorar. E agora a sonrisa já não é mais forçada, já é parte de seu caráter. Já sonríe facilmente. Antes não sonreía para nada. Outro dia, Manuel Ivan, dando-me um cumprido, me dijo assim, pastor, ¿usted quantos anos tem? E eu lhe dije, mais ou menos. E ele me dijo, pastor, você não aparenta todo isso, você parece de 38. E minha esposa dijo, sim, pero outro 38. Tem cara de 38? Minha esposa dijo, sim, tem cara de 38. Pero outro 38. Pero minha esposa me disse isso e eu le sonrio, porque Deus já me transformou. Porque llevo muitos anos predicando o Evangelho. Então você imagina como era essa bestia antes. Ai, Deus mío. Então, mira o que sucede. Ganar almas nos hace sábios.
O apóstolo Pablo, quando começou a predicar o evangelho, era um homem forte, não? Duro. Pero quando vai morir, é um ancianito. E é um homem tão lleno de amor, tão carinhoso. O mesmo Marcos, que allá atrás lhe havia dado problema, e ele disse: eu não quero volver a ver esse Marcos. Pero quando está viejito, ele escreve: Marcos, perdóname, venga ajudar-me porque lo necessito aqui comigo. Mi hijo Marcos. Predicar o evangelho nos transforma. Predicar o evangelho nos ensina. Por isso, muitas vezes, nós pedimos perdão. A gente que não conhece de Cristo diz: "Ustedes, ¿por qué se piden tanto perdão?" É porque nós, todos os dias, reconhecemos que temos que melhorar em nosso trato uns com outros. Há tempo que nós tuvimos uma volta que fazer em bem-estar, por uma situação difícil que enfrentamos allí. Eu tive que fazer uma entrevista com uma psicóloga de bem-estar para ver se éramos aptos para adoptar um ninho. E quando passei, a psicóloga disse: "Você é pastor, não?" Eu disse: "Sim, senhora." E como eu entrei também com muita nobleza, la tratei bem todo o tempo. Eles haviam hecho nossa vida difícil e aún assim los tratava bem e orava por eles e todo. Essa psicóloga, quando correu minha hoja de vida e me foi a entrevistar, me disse: "Pastor, lo que vamos a hacer aqui é só seguir um protocolo que nos pide a lei. Pero eu não vou ser psicóloga para você. Você é psicólogo para mim." Ela disse: "Pastor, eu não sou creyente," ela disse, "pero quando fui a fazer a tesis, meu trabalho de tesis foi visitar igrejas cristianas e mirar como era a psicologia dentro das igrejas. E sabe a que conclusão cheguei? Que todos os cristianos são melhores psicólogos que nós outros, os profissionais. Por quê? Porque eu veia a gente entrar à igreja cabisbarra, angustiada, deprimida, e logo me parava na porta e toda essa gente que via entrar cargada, saía feliz. E eu então um dia entrei para ver que era o que hacía. E ustedes cantam, oram. Quando ustedes se ponen a orar, uno eriza los pelos porque parece que pasa algo en el ambiente. Eu le dije: esa es la presencia de Dios. E ella dijo: "¿Y algo más que ustedes hacen? Cuando termina el culto, ustedes se abrazan e choram e como que se dão palavras de ânimo, palavras de motivação." Ella dijo: "Ustedes son los mejores psicólogos del mundo." Ella dijo: "Eu sei como você ha tratado a todos aqui nessa sucursal e como lo han tratado a usted." E llenou o formulário e dijo: "Tranquilo, todo está bem." E aprovou allí a entrevista. Eu não tive que dizer quase nada. Antes ella terminou casi pedindo consejería. Então, o que sucede? Ganar almas nos transforma, nos hace sábios. Você quer aprender a ser sábio? Quer aprender a controlar seu reino? Começa a ganhar almas. Começa a predicar o evangelho. Começa a trabalhar com as pessoas. E você vai ver que você tem que aprender a lidiar com ele enojado, com ele alegre e com ele triste, com ele bravo e com ele tranquilo, com ele que é e ele que não é, com ele pontual e com ele que não cumple nem anos mais. E temos que ir aprendendo a lidiar. Por isso, el que gana almas se vuelve sábio. Jesús dijo en Juan 17:19: "Padre, yo por mis discípulos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad." Escucha eso. Jesús tenía que mejorar algo. Te pregunto, Jesús era perfecto. Es el Hijo de Dios que nunca pecó. Y aún Jesús, perfecto, cuando estaba en un cuerpo humano, en semejanza de carne pecaminosa, dice la Biblia en Romanos 8. Él oró y dijo: "Padre, yo me santifico, yo me transformo, yo me educo, yo me disciplino para que mis discípulos te conozcan." Escucha eso. Si Jesús, que era perfecto, dijo: "Yo tengo que disciplinarme por causa de ellos", ¿cómo seremos nosotros? Pecadores desde el nacimiento, desde el vientre, desde la concepción. Ahora, algunos creen que no tienen que mejorar nada. Pues escucha eso. Jesús tuvo que mejorar. Él mismo lo dice aquí.
¿Cómo puede ser la presunción humana tan grande de creer que es mejor que Jesús? Si Jesús tuvo que mejorar, más adelante la Biblia dice que Él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. ¿Él sufrió con quién? Diga, Él sufrió con los seres humanos. Diga, Él sufrió con sus Dios. ¿Usted ha leído toda la Biblia alguna vez? Trate de leerla y ver toda la historia de Jesús en los evangelios con sus discípulos. Esos discípulos de Jesús, cuando Él comenzó a andar con ellos, no eran santos, eran los peores. En el grupo de discípulos de Jesucristo había ex guerrilleros, ex ladrones, gente tremenda de la calle, gente vulgar. Habían asesinos violentos, como Judas Iscariotes. Habían hombres trabajadores, pero que no sabían hacer ni la O con la botella, con la tapa de una botella. Analfabeto de padre y madre. Pedro era uno de ellos. Pero después de andar con Jesús y ver cómo Jesús era santo, la Biblia dice que ellos aprendieron con Jesús, pero Jesús, mientras los trataba, Jesús aprendió la obediencia con las cosas que sufrió. Sufrió con ellos, porque cada día era un problema más grande, era una pelea más grande. Y Jesús siente con ellos otra vez a decir, vengan acá, sean humildes, vengan acá, ámense, vengan acá, perdónense, oiga. Ahora escucha eso, si Jesús tuvo que aprender la obediencia mientras trataba a la gente, ¿qué será de mí? Si Jesús tuvo que aprender, yo estoy muerto, frito y asado. Porque si Jesús tuvo que aprender, yo tengo, mejor dicho, que humillarme hasta donde más no pueda para aprender. ¿Me explico? Nosotros aprendemos mientras predicamos el Evangelio. Y tercero, ¿por qué ganar almas es sabio? Por causa del galardón que tendrá. Diga conmigo, por causa del galardón que tendrá. Escucha eso. Cuando usted recibe a Cristo, usted solo gana y va al cielo. Pero usted no tiene galardón en el cielo. No tiene recompensa. No tiene premio. No tiene obras. Después de que conoció a Cristo. Ahora, quando usted decide prepararse e ganhar almas, cada alma que usted gana é galardão no cielo, é uma recompensa. Não sabemos exatamente qual será a recompensa, pero a Bíblia nos dá a entender a vezes em muitos lugares que a recompensa será de várias maneiras. Uma de ellas é que tendrá autoridade com Cristo sobre as nações. Há outros lugares que dizem que a recompensa será coronas de ouro. Há outros lugares que nos dá a entender que tendremos privilégios en el cielo. Crea esto, créame, un cristiano que aceptó a Cristo, pero que va a la iglesia cada mes, para ofrendar es la mayor dificultad, parece que tuviera pegante en el bolsillo, es así, la mano entra, ¡pim!, pero no sale. Aquí quedó. Es como el monito, si vieron el experimento que hicieron con un monito, un mono, allá en África, un experimento que hicieron, cogieron un mono, que la mano de él cabía en el hueco de la botella, así abierta, pero no cabía cerrada. Entonces le ponen allí dentro una cosa que le gusta mucho comer, como una pepita, y él viene y mete la mano, y la coge, pero a la hora de salir, la mano no sale. Y él queda ahí forzando todo el día. Llueve, hace sol, toda la noche. Pasa varios días allí con la mano, comienza a morir. Pero él no saca la mano, porque él dice, no voy a soltar. Y yo miraba eso y Dios me habló inmediatamente cuando vi ese documental. Dios me dijo, así hace Satanás con las personas. Las personas agarran algo del mundo y dicen, no voy a soltar. Y no sabe que porque no quiere soltar eso, va a perder su salvación, va a morir.
Tremendo, ¿no? Y los cazadores, es así que atrapan a esa clase de, ¿cómo se llama? Gorilas, allá en el África. Y los matan, algunos, otros disecan, otros llevan para los zoológicos, para los circos y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. No toda persona que llega al cielo, un cristiano que era un cristiano salvo, porque la salvación es por gracia, pero nunca iba a la iglesia, nunca contribuía, solo deme, muere y va al cielo. Usted no crea que esa persona va a tener el mismo galardón de un misionero, de un pastor, de un siervo de Dios que se ha gastado su vida entera predicando el evangelio, que por predicar el evangelio ha dormido poco, ha comido poco porque ayuna. Su tiempo de ocio no tiene porque es hablándole a las personas, visitando, orando, compartiendo, que ha muchas veces renunciado a placeres legítimos con su familia o placeres personales por predicar el evangelio. Escucha eso, el galardón no va a ser el mismo, porque hay recompensa para ese tipo de obra. Obras de justicia, dice la Biblia. No sé si soy claro. No hay diferencia en cuanto a la salvación, pero en el cielo habrá diferencia en cuanto a galardón. Y la Biblia dice que en el cielo habrá disciplina. No quiero entrar en ese detalle. A pesar de estar salvo, habrá disciplina de parte de Dios, porque malgastó su vida. Fue salvo por gracia, pero malgastó su vida. Pero bueno, volviendo al tema, entonces ganar almas es sabio. ¿Por qué? Porque voy a recibir un galardón eterno. ¿Usted puede imaginarse el galardón de un misionero que deja sus padres, sus hermanos, su país, su cultura, su idioma, sus amigos, su confort, toda su comodidad, y sale por el mundo enviado por Dios para predicar el evangelio a un pueblo que cuando él llega es rechazado, es humillado, es perseguido, es mal interpretado y a veces hasta lo matan, como ha pasado tantas veces? ¿Se puede imaginar el tamaño de un galardón de una persona de esa? Voy a terminar mostrándote 2 versículos en la Biblia. El apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 4:8, cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir, mira lo que dijo, 7 y 8, vamos a leer el 7 y 8, dice, ya era un viejito, estaba condenado a la muerte, ya sabía la fecha de su muerte, porque murió, como dice, decapitado, eso. Mira, he peleado la buena batalla delante de la muerte, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada ¿qué? ¿La corona de qué? Diga fuerte, ¿la corona de qué? La cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman la venida de Cristo, todos aquellos que dicen, Señor Jesús, ese mundo está vuelto nada. Ven, Señor Jesús, voy a ganar almas para que tú vengas rápido, Señor. Todos aquellos que hacen eso tienen un galardón. Y Pablo estaba tan seguro que tenía un galardón que dijo, completé la carrera, combatí el buen combate, guardé la fe, gané la batalla, voy porque me está preparada mi corona de justicia. Y cuando llegó para morir, la gente normal llegaba para morir con miedo, temblando, porque la muerte es la experiencia más traumática de la existencia humana. No hay hombre fuerte delante de la muerte, todos temblamos. Pero el apóstol Pablo llegó tan seguro como un roble y le dijo al ejecutor, rápido porque yo ya estoy listo, hermano. Hágale, porque mi corona de justicia está preparada. Antes está demorando mucho, ya no quiero seguir en ese mundo. Sé para dónde voy y sé lo que voy a recibir, porque sé cómo servir a Dios todos los días de mi vida. ¿Qué es esto?
Que nível tan alto para nosotros de comprender. La mayoría de los cristianos de hoy no comprenden ese nivel, porque el cristianismo se ha vuelto algo muy superficial, en que las personas llenan las iglesias solo queriendo recibir, y el día que pasa cualquier cosa que les disgusta, se olvidan todo lo que recibió de bueno, y por causa de un disgusto chiquitico, voltean las espaldas a Dios, a su iglesia, y no quieren saber de nada. Pero nosotros estamos orando, trabajando y declarando que en esta iglesia es diferente. En esta iglesia hay un pueblo que recibe todo lo que Dios nos da, pero que también damos a Dios todo lo que Dios nos pide. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren ser parte de este pueblo? Un pueblo de vencedores, un pueblo que no conoce caídas, que todas las cosas nos ayudan para bien. Otro versículo, Mateo 19, 29, para terminar. Mira lo que Jesús dijo. E qualquer que haya dejado que casas, siga leyendo, ou hermanos, ou hermanas, ou padre, ou madre, ou mujer, ou hijos, ou tierras, por mi nombre, ou seja, para predicar o evangelho, ¿qué hará? Recibirá 100 veces más e heredará la vida eterna. Dios mío, Dios es generoso. Usted não me ha entendido. Deus é generoso. Mais de lo que usted se puede imaginar. Quando estamos predicando o evangelho, muitas vezes derramos casas. Mira, outro dia um líder de la igreja, de uma certa igreja, que tenho certa influência nessa igreja também, me dizia: pastor, eu tenho uma casa em tierra caliente, quando quiera ir, allá está. E começamos a falar. É uma terra buena e todo, uma casa de lujo, muito bonita, com jacuzzi, com o que você queira. E ele disse: pastor, eu tenho, pero não la disfruto. Estou hasta pensando em vender, porque eu sinto mais alegria estando em los eventos de minha igreja, sábado, domingo, festivos. Sinto muito mais alegria cuidando de mis discípulos, de la gente que eu estou cuidando para Cristo, porque se eles não me veem aí al pé del cañón, eles se desanimam. Sinto mais alegria estando com eles que em minha casa de verano. Dejado casas, hermanos e hermanas. Não é que Deus está dizendo que vamos deixar nossa família botada, não, pero significa colocar mi compromisso com Deus por encima de mi compromisso com eles. O que significa isso na prática, pastor? Diga comigo: todo tem sua hora. Amém? Deus é um Deus de ordem. O que passa quando muitas vezes um pariente, um hermano ou uma hermana, a vezes nos visita um fim de semana e temos um compromisso importante na igreja ou no grupo de crescimento? En la práctica, ¿qué es dejar hermanos y hermanas? Es decir, hermanito, después de mi compromiso con Dios, con mucho gusto lo atiendo con todo lo que usted quiera. Pero el Señor Jesucristo va primero. Yo voy para la iglesia, voy a mi compromiso, camina, me acompaña. Y después de mi compromiso con Dios, con mucho gusto lo saco a almorzar. Mejor dicho, hablamos hasta la hora que usted quiera, vamos por donde sea. Eso significa dejar hermanos y hermanas. O sea, es no ponerlos por encima de Cristo. O padre, o madre. Dios mío, como foi difícil dejar a mi madre. O hijos, quantos padres, por causa de caprichos de los hijos, hoje não quero ir. Tranquilo, amigo, não vaya. Mais adelante isso tem consequências. O hijos, o tierras, por mi nombre. Eu sempre digo a la gente, porque a vezes a gente me pergunta: ¿usted por que se vino a Colômbia? ¿Por que se hizo colombiano? ¿Por que se hizo nacionalizar? ¿Usted vino acá porque la vida es mejor que allá? ¿Porque gana más plata? ¿Por eso, por lo otro? Yo digo: no, Señor, yo no vine por plata, yo no vine por posición, yo estaba muy bien. Yo vine por causa del nombre del Señor. Porque mi pastor, usado por Deus, um dia me dijo: Eduardo, tu vas a ser um missionário e queremos enviá-lo a Colômbia. E essa era uma época dura em Colômbia.
Colombia, después del gobierno del presidente Uribe, es el cielo. La generación de muchachos aquí de 15, 14 años que no conocieron la Colombia de hace 30 años, gloria a Dios por sus vidas. Pero uno andaba por las calles de Bogotá con miedo de un carro reventar a cualquier momento y hasta ahí llegó. Y bueno, si muere uno con una bomba, listo, murió y un solo dolor. Pero lo peor que uno piensa es que tal yo me quede sin piernas, inválido sobre una cama, Dios mío. Era así que uno andaba por las calles de Bogotá. Después de los 8 años de Uribe, Colombia es otra. Y que Dios nos la conserve así. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No permita volver esos tiempos. Todos los países tienen problemas. Pero es muy diferente de uno vivir en medio de una guerra civil constante. Vinimos por amor a Cristo, por causa de mi nombre. Ahora, quiero terminar diciendo algo. Hoy es un día de orar, arrepintiéndonos y diciendo, Señor, perdóname porque no he sido sabio. No he respondido de una manera sabia a los llamados que tú me has hecho para amarte, para servirte, para estar contigo. Más bien, Señor, he sido necio al no querer servirte. Dame, Señor, la gracia para de ahora en adelante poder servirte. Hoy es día de orar diciendo, Señor, yo quiero tomar la decisión de ser un ganador de almas. Señor, yo quiero aprender en el proceso que gane almas a ser sabio. Y Señor, yo quiero tener un galardón, porque el Señor Jesús prometió, todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra, por mi causa, por predicar el evangelio, dice ahí que va a tener un galardón en este mundo, porque en este mundo va a tener 100 veces más. Es lo que la Biblia está diciendo. No lo estoy diciendo yo. Tendrá en este mundo 100 veces más de lo que haya dejado. Yo dejé una familia, mi mamá, mi padre y mis hermanos por predicar el evangelio. Pero en Colombia tengo a miles de familias. Porque en cada ciudad que he ido a trabajar para el Señor, cualquier momento que yo diga voy para allá, hay casas donde quedarme. La gente me llama y dice, pastor, desde Pasto, desde Antioquia, desde la costa atlántica, pacífica, Cundinamarca, los pueblos, Boyacá, dicen, pastor, mi casa es su casa. Cuando quiera venir, se cumplió. Recibirá 100 veces más en este mundo. Y en el futuro, el galardón. Yo quiero invitarte en esta mañana, motivándote a tomar una decisión. Dios quiere bendecirte mucho más de lo que usted se imagina. Si usted cree que ha sido bendecido por Dios, por venir a la iglesia, déjame decirte, usted no ha visto nada aún. Dios quiere bendecirte de una manera que usted no se imagina. Cuando tú tomes la decisión de prepararse para servirle al Señor. Yo quiero invitarte a que se ponga sobre sus pies.